Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, se nos oye bien, ¿verdad? Sí. Pues nada, en primer lugar queremos daros las gracias por estar hoy aquí con todos nosotros. La verdad es que tener en cuenta que bueno, al final el día a día te arrastra y todos tenemos miles de compromisos, pero bueno, hoy tenemos que estar aquí apoyando a Laura. Y nada, pues bueno, queríamos contaros un poquito que no va a ser una presentación al uso, es decir, no llevamos guión, porque bueno, pues nosotros somos así muy naturales, somos del 78, ¿verdad, Laura? Ahí está, ¿correcto? Sí, correcto. Entonces nada, habíamos pensado hacer un guión aburrido, comentando, pues bueno, lo que todos ya sabemos, pues que Laura es una persona que bueno, tiene pasión por la escritura y mucha valentía, porque claro, todos sabemos que entre los niños, el trabajo, el parque, que nos dedica muchas horas a nosotras principalmente, pues entonces claro, no queda mucho tiempo para hacer lo que cada uno tenemos como pasión. Entonces todavía es tener más valentía la que ha tenido Laura de poder dedicar esos pequeños momentos que no tiene, que saca de debajo de la almohada, para poder dedicarse a lo que es su pasión. Entonces nada, todos conocemos cómo es ella, pero bueno, queremos también conocer un poquito cómo nació la obra de la X de Alejandro, porque para eso estamos aquí ahora, para presentar el libro de la X de Alejandro, cuya autora es Laura Boronar. Cuéntanos, Laura, ¿qué quieres decirle al público que ahora mismo está aquí reunido para presentar tu libro? Muy buenas. A ver, primero quería deciros que muchísimas gracias por venir. Sé que son épocas complicadas, con fallas, hay mucha gente que tiene el tiempo muy justito y que lo hayan dedicado en mí esta tarde, pues la verdad es que es una pasada. Ya solo por eso, pues encantada de que estéis aquí y acompañándome con estas locuras. Yo todavía no me creo que esté aquí, esto es un poco ahí síndrome del impostor. Menos mal que me arrastró, que ella dice que ay, que dónde te he traído, que porque la idea de todo esto es de ella. Pero te lo agradezco. Sí, me tengo que pegar esto a la cara porque si no, no me oye nadie. y nada, pues eso, quería deciros que me venía estos días una frase a la cabeza y creo que es la que más puede ilustrar esto, que es que las alegrías no son nada si no tienes con quién compartirlas. Y creo que es una verdad como un templo, porque ¿de qué te sirve que te pasen cosas bonitas si no tienes a gente como la que está aquí compartiendo esto contigo? Y bueno, pues con eso tengo el corazón grande y bueno, que me habéis hecho muy feliz, solo por estar aquí, ¿vale? Ella dice que bueno, pues que la he guiado yo, eso no ha sido así, o sea, ella lleva escribiendo mucho tiempo, ha sido mucho trabajo el que ha dedicado y aprovecho para que todos en las redes sociales podáis dar un like a sus publicaciones, a hacer que la gente compre su libro, sobre todo porque vais a hacer es un regalo. El regalo que le vais a hacer es que van a poder vivir esta historia que Laura ha escrito con tanta pasión. La cuenta, la verdad, de forma muy elegante, como dicen todas siempre que han leído la historia. Entonces aprovecho para eso, para que regaléis este regalo, que es muy importante a la gente para poder hacerla feliz. Y nada, como la protagonista es ella en todo momento, pues nada, vamos a lanzar una serie de preguntas y más que habéis puesto en el baúl para conocer un poquito más a Laura. Entonces, cuéntanos, Laura, de dónde vienes, a dónde vas, para que te podamos conocer un poquito más. Pues nada, vengo de... Entiendo que el vengo es porque he empezado a escribir, ¿no? Porque el vengo ya sabéis de dónde vengo. Cuéntanos, igual hay gente que no. Bueno, los que están por aquí más o menos me tienen más que calada. Vengo de Denia, todo el mundo lo sabe. Me vine para acá y aquí me tenéis. Aquí nos hemos quedado como unos cuantos denieres que me han de esperar ahí. Y nada, y empecé, pues lo del tema de empezar a escribir es una vía de escape. Yo creo que simplemente fue una vía de escape, porque no me había planteado nunca esto. Así como hay gente que dice que desde pequeña andaba escribiendo y tal. Yo desde pequeña, ellas pueden dar fe que son compis de mi cole de toda la vida. Que yo solo hacía que dibujar moñadas, pero no escribir. Lo que es escribir, la verdad es que es una afición que me ha venido desde que di a luz a mis hijos, que están por allá.
Y nada, ellos está en su aire. Mejor. Y nada, yo creo que fue una vía de escape porque esto de criar una gemelada era un poquito para verse superado. Y esas noches eran muy largas, los ratos de siesta, cuando había suerte, también eran largos. Y esos ratos en los que estás con la cabeza vacía, cuidándolos y que no tienes nada más a lo que dedicarlo, pues fue una vía de escape. Y me vino como, os reiréis, pero fue como una especie de iluminación. Los que estaban en mi casa lo saben, que dije, tengo que escribir un libro. y como que me empeñé, una cosa así, y empecé escribiendo otras cosas. Y luego de repente apareció el hilo de esta historia y surgió un poco así. Surgió en 2018, 2017-2018 empecé a escribir. Y nada, una vía de escape, solamente. Cuéntanos entonces, pues bueno, un poquito dónde nace, en qué lugar empiezas a escribir La X de Alejandro y en quién te inspiras para la trama de viajes. Pues a ver, la historia está justo, que es la primera que escribí, esta es la primera novela que yo tengo escrita. Y luego le siguieron otras más, pero vamos, esta le tengo súper mogollón de cariño porque fue lo primero que escribí. Y surgió de un concurso. Yo cuando empecé a escribir un cuentecito, me puse a buscar por internet la gente donde ponía sus textos o cómo eso, y descubrí una plataforma que me habréis oído todos los que me oís hablar de esto, que se llama Wattpad. Y allí empecé a compartir textos y había, para aprender a escribir, mucho concurso, organizaban concursos. Y uno de ellos que vi por allí, porque había un montón, ahora ya no hay tantos, pero entonces había muchos, hablaba de que escribieras una historia de amor. Y entonces yo en mis ratos estos de siesta y de noche y de todo eso empecé a pensar en la historia de amor. Tiene que ser un amor imposible, un no sé qué, algo así como que te arrastraba de tanta pasión, ¿no? Y empecé como a atar cabos y de hecho creo que lo primero que me vino a la mente fue el título. Fue de repente, empecé a como a hilar, ¿cómo les llamo? Tal, la X, no sé cuántos. Y bueno, y ahí empecé a inventarme la historia en esos ratos y surgió así. Con el concurso, la idea de una historia de amor la hilé en la cabeza y luego ese concurso no siguió adelante. Lo curioso es que paró y no se hizo nada. Pero me apunté a otro diferente que era como más complejo, iba por etapas, en el cual aprendí un montón. La verdad es que a aquella gente se le ocurrió un montón. Y ahí sí que es una de las curiosidades de la novela, que hay capítulos en los que hay palabras metidas o frases que formaban parte de ese concurso, pero luego los fui uniendo como capítulos y la novela surgió un poco de las premisas de ese concurso. O sea, que fue todo un cúmulo de... como que la novela tenía que salir, por H o por B tenía que salir. Y básicamente yo creo que con eso respondo a esa pregunta. ¿Y qué les dirías a tus lectores para que compren el libro y acaben como hemos acabado todos nosotros, empezando el libro una mañana y acabándola en 2 y 3 días? Pues a ver, yo diría que lo comprara a quien le guste pues la novela romántica. Es una novela romántica, rosa, sin mayor pretensión, para pasar un rato y ya está. Realmente no pretende ganar un Nobel, no pretende nada más, solo que hacer pasar un buen rato. Es una novela fresquita, simpática y con la que, pues eso, que pasar un rato a gusto a quien le guste la romántica, claro. Luego también, bueno, si quieres cuéntales que este libro ya ha sido publicado a nivel online, ¿no? Por Selecta y que, bueno, está perfectamente corregido y que nada, que lo has sacado tú como viendo un poco para la gente pueda disfrutar de él, ¿no? Pues sí, como dice Bego, la verdad es que eso es muy importante porque yo soy súper perfeccionista y no me atrevería. Sabéis que este libro lo he autopublicado yo, lo que es la versión en papel, pero la versión digital ya estaba publicada por la editorial, una editorial Selecta, que yo flipé cuando quisieron publicarme porque era mi primera novela y que me dijeran que sí que me publicaban, la verdad es que es un empujón a tus ganas de trabajar y de seguir aprendiendo muy grande. Entonces, lo positivo de haber podido sacar esta novela ahora es que es una novela que tiene una corrección editorial, que tiene como más trabajo, no está como la mayoría de cosas que se autopublican, que a lo mejor no están corregidas de la manera más óptima o profesional. Y en ese aspecto, la verdad es que muy contenta por haber podido sacarla en papel por fin, porque la editorial Selecta solamente es
de versión digital, y siempre parece que no, que se te queda un poco la espinita de tener el producto en las manos aún. Aunque yo leo mucho digital, pero parece que a todos nos gusta tenerlo en la mano, y de hecho, mira, esta fiesta se ha montado un poco por eso, porque la novela está publicada desde hace 3 años. Pero bueno, nunca es tarde para hacer una fiesta y reunirnos a todos. Bueno, pero aprovechamos a decir que compren la versión en papel, que siempre es la genuina y es la que, bueno, puede darte un poquito más de auge en el mundo de la escritura. Pero bueno, tú ya tienes también otra novela. Cuéntales también tu segunda presentación, dónde va a ser y cómo va a ser. Pues a ver, primero te retomo lo que decías, que sí, la novela está a la venta de las dos maneras, en digital y en papel, pero que siempre se agradece que se compre en papel, pues porque te ganas un poquito más, no por nada más. Y esto es un consejo de ella, ¿vale? Pero no, la verdad es cierto. Siempre con la escritura no se puede vivir, es algo que uno asume cuando se mete en esto, es una cosa que no es un negocio rentable, pero sí que es muy placentero porque es, pues eso, es arte, y el arte pues es siempre muy bonito de compartir. Entonces, la presentación de la segunda novela, que yo todavía sigo flipando, será seguramente el día 28 de marzo, viernes, en la librería La Madriguera, aquí en Valencia. Y seguramente al día siguiente, si tenemos un poco de suerte, la podemos organizar también en Denia, en la biblioteca de allí de Denia. Esa otra novela sí que sale con editorial ya en papel, en digital y en todo. Y por favor, ya que habéis venido aquí, sois tan bonitos, en esa otra os quiero allí, porque allí me da como mucho más acojono, ¿vale? Entonces, no me podéis fallar y tenéis que venir todos los que estáis allí, porque allí sí que vendrá pues un representante de editorial, tal, y no estamos así, aquí estamos como muy en familia, y allí pues también si venís estaremos igual en familia, pero como con más empaque y da más nervio todavía si cabe. Pues si quieres vamos paso a las preguntas, pero antes me gustaría preguntarte a quién quieres dedicarle esta primera presentación de tu libro y si quieres dar las gracias a alguien. A ver, primero que nada te lo agradezco a ti, ¿vale? Porque me has traído aquí sin yo pensarlo, y la verdad es que nos hubiéramos perdido una experiencia, yo me hubiera perdido una experiencia que es una pasada. Y tener el arrojo de sentarse aquí y soltarse como tú tienes, nadie. Luego le dije, se me ha ocurrido hacer un canal de YouTube. Oye, tú te vienes y te hago una entrevista y ¡vale! O sea que no puedo contar con gente más guay a mi lado. Por allí está Yolanda también, que es la otra entrevistada también que tengo por allí. Y luego la otra chica a la que le hice la última entrevista que publiqué es la chica que vendrá de presentadora para la siguiente novela. O sea que mi círculo de gente está explotado al máximo, pero con amor. Pues nada, si quieres que pasemos a las preguntas, en primer lugar agradecerte haber sido la presentadora de tu acto. La verdad es que ya le he dicho a José que no me deje liar con... que cada vez que diga locuras, que por favor nos frenen. Pero bueno, la verdad es una pasada estar aquí contigo y nada, te quieren hacer varias preguntas. Entonces, si me permites que te las haga. Preguntas ninguna, porque he de confesar que aún no lo he podido terminar. Solamente escribía para decirte que te admiro, que te quiero, a partes iguales, de tu cabeza pensante. ¡Uy, mi Cris! Esa es mi Cris. Yo también te quiero. ¿Por qué los dos protas se llaman igual? Pues porque como lo primero que me vino es el título, no, a ver, me vino así como una inspiración y pensé qué chulo sería dos personas que se conocieran y que encarnaran como las dos personalidades que pueden tener un ser humano, ¿no? Alguien como muy extrovertido, muy loco, muy abierto, y otra persona más conservadora, más cerrada. Entonces pensé, pues una persona que se llama igual Alex o Alejandro, la verdad es que es muy... Alejandro como que ilustra a esa persona más sensata, más centrada, más que puede firmar como un notario, ¿no? Y el Alex pues es como un nombre más así. Y de ahí me vino el utilizar esos dos nombres, porque era como encarnar dos personalidades muy distintas. Y luego con la chispa de la X, que siempre he pensado que eso, lo digo porque mucha gente dirá, ¿y por qué este título con la X? Pues es porque la X de Alex es como algo muy espontáneo, es una letra como que tiene chispa, esa letra.
Y pensé que si Alejandro es conservador y no le gusta serlo, echaría de menos tener esa X en su nombre. Pues de ahí es donde viene la decisión. Pues nada, ahora quieren saber si llevases tu novela, la llevases a la televisión, pues si tuvieras que elegir un actor famoso para interpretar a Alejandro y otro para Alex en una adaptación cinematográfica, ¿quiénes serían y por qué? La verdad es que no he hecho el casting. Me tenéis que dar tiempo porque yo lo hago, el casting, ya lo sabéis. Pero nos tienen que ser muy guapos. Por allá hay gente que no he saludado. Pues eso que, no sé, sería gente pues eso, muy bonita, muy guapos ellos. Alguien muy rubio, muy con el pelo larguito, muy bonito para Alex. Y el otro pues como más alto, pelito más cortito, más morenito para él. No, musculoso gimnasio no, que eso a mí no me gusta mucho. Bien, una persona bien. Pero no tengo pensado el casting. En la proyección sale gente a la que yo le he puesto cara, pero no son actores famosos, no les he podido contratar. Son todo pues piratadas de internet. Habíamos pensado hacerte una recreación de un capítulo, pero lo veíamos excesivo, había niños y demás, entonces hemos pensado que no era lo más correcto. ¿Está basada en un hecho real la novela, Laura? Evidentemente no. La novela es... yo siempre cuento que cuando yo jugaba con las Barbies, de pequeña, era tal cual escribir la novela. Yo me cogía mis muñecos, los vestía y montaba escenas y además cuando paraba de jugar, los detenía en el momento de la historia que iba evolucionando paraditos y cuando retomaba el juego yo seguía jugando con la misma historia y montaba guiones y tal. Entonces esta novela es como pasar a escrito un juego, nada más, es un simple disfrute, es que no tiene más. ¿Por qué Alejandro no es feo? ¿Estamos ante una novela o el Vogue? Porque como os he dicho, es un juego y no me voy a amargar, entonces yo, ya que voy a estar un tiempo conviviendo con esos personajes en mi cabeza, pues que sean bien bonitos y que a mí pues eso me gusten, nada más. ¿Tenías claro el final desde el principio o no? Pues es muy buena pregunta. Sí lo tenía claro, no os lo voy a desvelar para que no lo haya leído porque la novela pues tampoco es que sea un gran misterio, entonces lo desvelo pues ya. Pero a mí no me gusta padecer, así que ahí lo dejo todo. ¿Por qué las localizaciones son inventadas? ¿Te inspiras en algún sitio que conoces? ¿Quizás Denia? Pues mira, las localizaciones son inventadas porque me da mucha pereza documentarme. Y como lo que quería era adelantar la historia, las utilicé como una caricatura de los lugares que todos tenemos en la cabeza. Entonces el país evidentemente sería España y luego los lugares costeros pues serían Denia, obvio, porque es lo que yo he vivido. Entonces es como, los lugares son como caricaturas de lugares. La capital sería pues Valencia, Madrid. De hecho, en otra novela que tengo escrita, para volver a no documentarme, y aún así te documentas, porque, en fin, para que suene veraz, pues tienes que poner datos y tal. En la otra novela que tengo, usé los mismos escenarios y luego, por circunstancias, los cambié y son esas ciudades. Es Alegandía, Denia, Valencia, Madrid, o sea, que es eso. Esta pregunta es muy buena, ¿eh? ¿Cómo encuentras tiempo para escribir, ser madre, trabajadora, parquear? Esto lo pongo yo, no parar nunca en casa. ¿Cómo encuentras tiempo? La verdad es que tampoco yo mismo lo sé. Pues he escrito, las novelas las he escrito siempre en el rato. Al principio, mientras aquellos hacían su siesta, por las tardes. Y luego cuando dejaron de hacerla, pues me amargaron. Usé mucho tiempo de la pandemia, estaba también mi madre allí en casa, bueno, en aquella época, y por las tardes, normalmente siempre he escrito por las tardes, después de comer, aunque no hagan siesta, los chiquillos están como más calmaditos, todo, es como un momento del día en el que está todo más calmado, y me he puesto con mis casquitos en el ordenador y en la mesa y delante de los chiquillos, y ahí es donde he escrito todo. O pues rascándole horitas al sueño por la noche, porque no hay más horas al día, no hay más. Esperemos que no llores. Lo primero es que eres increíble y por eso y mucho más te quiero.
Y sobre la X de Alejandro me encantó, una historia de amor, deseo, triunfo, llevado con una sensibilidad increíble. Yo creo que saber quién ha puesto esto, ¿eh? He de decirte que me la voy a volver a leer ahora en papel, que es como me gusta. Adivina, ¿quién ha sido esa? No lo sé, no conozco la letra. Lucía. ¿No? No lo sé. Hola tía, soy Juan. Para mi negativa a leer y mi rechazo a la escritura no lo he leído, pero por curiosidad y amor que te tengo, lo leeré. ¿Serio? Oye, pues, bienvenida sea a las novelas, mi chico escribe. Uy, escríbele. Y ahora una muy importante. ¿Vamos a saber más sobre Alejandro en alguna parte 2 improvisada o alguna sorpresa de continuación? No creo, ¿eh? Es una historia que no la veo tan profunda como para que dé para más, o cuanto menos a mí no me ha dado para más. Creo que es una historia que abre y cierra bien, y es nada, no necesita más, ni pide más, ni te deja con ninguna incógnita. Estirar el chicle por estirar el chicle no tiene tontería. Creo que nadie está deseándolo tanto como para que estiremos el chicle, pero de momento no. Bueno, pero de todas formas estarás ahora empezando alguna nueva novela, queremos todos seguir leyéndote, entonces cuéntanos, pues no sé si estás ahora mismo inspirada, cuándo te vas a poner a escribir, si ya has empezado. Pues la verdad es que llevo un tiempo en el que no puedo escribir. Entonces llevo un tiempo parada también. Es cierto que lo que estoy haciendo ahora es promocionar el lanzamiento y sobre todo trabajar en la otra novela, que en la otra sí que me he tenido que centrar mucho pues leyendo correcciones, porque cuando en el proceso de publicación con editorial es la cantidad de veces que te tienes que releer tu propio manuscrito, no tiene nombre. Entonces lo tienes que releer, leer con mucha atención, porque al final, aunque ellos te lo editen, la responsabilidad última es tuya y jolín, yo cada vez que la leo veo cosas, entonces le he dedicado muchísimo tiempo al otro manuscrito, a promocionar, y es que ya no hay más tiempo de vida, ya no he podido más. Entonces de momento no estoy escribiendo. Cierto es que tengo una novela la tengo totalmente escaletada, la tengo totalmente preparada, tengo algunos capítulos escritos, pero no tengo tiempo de seguir, entonces te enfrías. Yo pienso que las novelas las tienes que escribir relativamente rápido para tener todos los datos en la cabeza e ir rápido, y si te enfrías cuesta mucho retomar. Entonces, pero bueno, la retomaré. Yo también soy muy cabezota, entonces todo lo que empiezo lo tengo que acabar. Te agradeceríamos que siguieras teniendo tiempo para escribir, porque la verdad es que pues bueno, tus libros llegan a mucha gente y bueno, hace muy, muy feliz el meterte en la historia, te haces partícipe. Nada, deciros también que la presentación que estáis viendo en la parte de atrás se la ha currado toda la autora y bueno, estáis escuchando la música de fondo también del Spotify de la novela. Entonces nada, tenéis también los libros para que podáis comprarlos. Y nada, ¿qué quieres decirles más, Laura? ¿Quieres que te hagan alguna pregunta al público? Bueno, si tenéis preguntas, yo feliz. Solamente os quería volver a repetir un poco lo que tú has dicho antes, que lo único importante que podéis hacer por mí es reseñarla en Amazon, porque la mayoría de vosotros la habéis comprado y solamente, pero no es necesario poner una parrafada, sino simplemente es entrar, darle estrellitas, hacer dos frases, reseñar la novela, y es lo que más me ayuda, porque al final esto es un negocio muy grande, la verdad es que sacar la cabecita un poco por ahí dentro es muy difícil, y a la hora de que otras editoriales apuesten por ti, si ven un poquito de repercusión y de movimiento en redes y todo eso, pues es la única manera que tenemos los que no tenemos padrinos de aparecer un poquito más por los oídos y los ojos de la gente. Yo creo que eso sería, pues pediros eso, una reseñita a todos, poner la estrellita, una reseñita y ya está. Laura, ¿en qué posición estás ya? La posición baja rápido. Ya no estás la cuarta. Ojalá. Pues precisamente la de las posiciones en todas las plataformas y en todo es algo que fluctúa mucho, porque además lo miden muy de breve en breve, y claro, cuando un grupo de gente compra a la vez, subes enseguida a los puntos más altos. Cuando ya las compras van más dispersas, además de que hay gente que paga sus promociones, aquí la Rati no ha pagado ni un duro, entonces
todo mérito que tenga esa lista es pues por vosotros, por la gente que me conoce, por otra gente que flipo, que lo ha comprado desde Latinoamérica, que son gente que conocí a través de la plataforma. Y me parece una pasada esto de hoy en día, que la gente de al lado del charco, del otro lado, te compre algo que tú has inventado en tu casa, en tu cabeza, es flipante, es una pasada. No sé, no se me ocurre. También es verdad que te tienes que dar cuenta, a veces tienes que quererte mucho más y darte cuenta de la proyección que tienes, porque la verdad es que es importante todo lo que escribes. Y nada, queríamos dar también las gracias al Cat Café, porque la verdad es que sin ellos no hubiera podido ser este evento. Ellos siempre promocionan que los nuevos autores pues bueno, puedan venir aquí a presentar sus libros, puedan venir también a presentar su música, su arte y bueno, también es de agradecer, ¿verdad, Laura? La verdad es que nos cedan este espacio es, vamos, impresionante, porque pues como os decía, los que estamos empezando, cualquier apoyo es genial, y haber encontrado este sitio que nos brinda esta comodidad, aparte de sentirse tan acogido aquí, es genial. Si alguien quiere preguntar, ¿no? Que suba a preguntar sin ningún problema. Claro. ¿Alguien se anima a preguntarle a Laura aquí directamente? Pues sí, es que creo que básicamente en la caja no había nada. La caja estaba todo vacío, hemos hecho todas las preguntas, entonces nada, sí. Bueno, gracias por haber escrito todas las preguntitas, gracias por todo, gracias por seguirme en todas mis locuras. Y esperemos que siga parando. Exacto. Que haya más. Habrá más. Lo que necesitamos es a seguir trabajando y seguir para adelante. Sí, porque lo necesitamos. Mejor así. También es verdad que ahora nos vas a firmar A cada uno el libro, ¿no? Los que no tengan el libro y tengan que comprarlo, está la compañera para que lo puedan comprar y Laura lo dedica directamente. O sea que... Ahí está mi cuñada, claro, que ese marco no puede ser más bonito. Y bueno, eso, nada, voy a repetir las gracias, de verdad. Muchas gracias por venir. Cuesta mucho sacar hueco, cuesta mucho organizarse. Me hace una ilusión tremenda que vengáis, es una demostración de amor preciosa que voy a recordar toda mi vida. Es que esto lo voy a recordar toda mi vida, o sea que... Y nada, nos no hay vemos más. en la siguiente, ¿no, Laura? O sea, la siguiente... 28 de marzo. De todas maneras, os lo confirmaré porque aún no está claro por redes. Pero de verdad, ahí tenéis que venir otra vez, por favor. Os lo suplico. Y luego al siguiente día, si podemos, lo haremos allí en Denia. Lo tengo todo un poco en el aire porque me lo tienen que confirmar aún en la editorial. Pero vamos, si Dios quiere, funcionará así y nada. A ver allí cómo montan la historia. Yo sí que quería, si alguien os apetece, queréis subir a decirle algo a Laura, comentarle algo desde aquí, ahora tenéis la oportunidad, o sea que... ¿Alguien se anima? ¿Quizás su madre? Venga, sí, yo sé que se anima. Bueno, ¿entendéis el valenciano? Sí. Pues nada, que tinc que dir de la meva filla, que és el més bonic que tinc. Sé que és una xiqueta molt tenaç, tot el que es proposa ho fa. És la veritat. Sa mare la puja quan va quan. I ella, pues, nada, per a mi és una alegria molt gran que hagi escrit això. L'altre també. L'altre vos puc contar un poquet, que vas començar la novel·la en un trosset curtet i la va enviar al concurs. Entonces va guanyar el concurs aquell i totes les meves companyeres de Carmelites, que elles coneixen, pues van llegir el trosset curtet i totes les meves companyeres em diuen: ui, això s'acaba pronto, necessita més. Jo, Laura, tens que fer la novel·la eixa. Bueno, i em vas començar a dir: bueno, per culpa teua m'enganxaré, i la vaig fer. Entonces, pues res, que per a mi és el millor que tinc, que és molt bona persona, vosaltres ja ho sabeu, i que res, i que me la cuideu molt. ¿Qué pares me sanaos que tú? Ahí está el pare, ¿eh? Lo tenemos grabando. No
sé si José quiere salir a decirte algo, yo creo que sí. Vale, José, venga, aquí estoy yo, hombre. ¿No? Pues nada, José seguro que está súper orgulloso de tener la mujer que tiene y seguro que bueno, está encantado de que le quite tiempo de otras cosas para escribir. Gracias, porque la verdad es que en casa más de una vez, pues eso, que necesitas que te echen un cable cuando a lo mejor estás escribiendo y cuando estás escribiendo pues no puedes hacer otras cosas y yo me he sentido siempre pues eso, muy ayudada, muy arropada, aparte de en la aventura de que siempre pues le he comentado cosas a José sobre escenas, sobre tal, y él siempre me ha apoyado, le he preguntado alguna duda que podía tener para montar una escena, sobre todo en la otra novela, escenas de acción, y él me decía cómo escribirlas, y bueno, en fin, que sentir apoyo, pues es que no me puedo quejar, porque es que en mi casa no puedo tener más apoyo, y creo que gracias a eso también no le pones freno a las locuras de escribir. Yo sí que quería preguntarle a Lucía si puede hacer una explicación de la siguiente novela, que creo que también se la ha leído, pues también puede daros también, pues eso, un gusanillo para que la compráis ¿no, Lucía? Yo como José, Has dicho, Laura, más o menos grandes rasgos de la otra novela también para que puedan un poco, pues eso, venir a la presentación. Pues la otra novela no tiene nada que ver con esta. Es una novela histórica y lo único que tienen en común es el romance. Entonces, yo no entiendo escribir otra cosa que no sea romántica porque es lo que me nace, es con lo que disfruto. Ya os digo que yo, como de esto uno no vive, uno escribe por placer, entonces pues era otro juego, ¿vale? La otra historia también la monté en mi cabeza como un juego más en el que meterme y disfrutar. Yo como que pinto un escenario en mi cabeza y ese escenario es en el que fluye una novela. Entonces, como veis, esto más o menos desarrolla el escenario en el que esta novela se mueve y la otra es un universo totalmente distinto. Y a raíz de ahí es como, pues, monto las novelas y flipo un rato. Yo creo que no te crees un poco lo que te está pasando, ¿no? ¿El título? La otra novela es El Príncipe Bengalí, sí. Que eso es una novela histórica. Mira, la verdad es que algo muy curioso es que cuando yo leo, suelo leer más novela fantástica. Me gusta muchísimo más todo que tenga un poquito de, pues me mataréis y me odiaréis, pero yo disfruté como una enana la saga Crepúsculo. Hay una saga que se llama Rubí, que es también de novela juvenil, que es de viajes en el tiempo y la he disfrutado un montón. Pero yo tengo un leer prácticamente de niño. Y es que me lo paso pipa. Luego he leído otras cosas con más enjundia o algún thriller y tal, pero es que de verdad el placer gustoso que yo tengo es ese. Entonces lo que yo escribo creo que va un poco por ahí. Siempre tiene un tinte un poco juvenil y bueno, y no sé por qué decía esto, pero todo bien. Yo te quería preguntar a largo plazo cómo ves, pues bueno, tu trayectoria en la escritura. Cuéntanos, ¿a ti qué te gustaría? O sea... Nada, la verdad es que tampoco. Yo creo que partir sin pretensiones es lo mejor. Sí, la otra novela me va a llevar a la aventura de ir a las ferias, a firmar y a salir en eventos y en historias, que espero acostumbrarme a esto de hablar en público e intentar mejorarlo. Pero muy contenta en ese aspecto, no me lo creo, no sé cómo abordar esos eventos. Y sí, gracias a la otra novela tendré un poquito más de repercusión, pero vamos, que no tengo más pretensiones. Yo ya os digo, como de esto no se puede vivir, pues es seguir gozando y ya está, es seguir pasándonoslo bien, y si me lo publican estupendo, porque siempre, cuando antes firmaba cosas y escribía alguna dedicatoria o alguna cosa, decía que me gusta transmitir la felicidad a través de las palabras porque creo que es algo que se siente. Y eso yo creo que es la máxima a la que siempre me agarro, porque creo que tienes que ser feliz, estar feliz con lo que haces, disfrutarlo, y entonces quien lee no lee amarguras o no lee tu amargura. Creo que tienes que intentar trasladar la felicidad a través de las palabras. Y ese es el resumen de mi pretensión, ninguna, es trasladar felicidad.
Yo creo que Laura, no queremos hacerlo más largo, queremos que la gente pueda poder hablar contigo un poquito y comentar el día de hoy. Nada, muchísimas gracias porque nos haces a todos muy felices con tu escritura y nada, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, gracias a todos, de verdad, otra vez 1000 veces. Bueno, si alguien quiere decir algo, este es el momento. ¿No, Lucía? Carlos, ¿puedes pasar, Carlos? La feria del libro. Mira, pero aquí. La feria del libro. En la feria del libro sí vas a estar. Luego solo quiere que salga gente y no os arrancáis a salir. O sea, tenéis que salir aquí a demostrar vuestros talentos ocultos. La feria sí, en la feria voy a estar, no sé cuándo todavía, porque aún no me han dado las fechas, pero sí voy a estar en la feria de Alicante primero, luego en la de Valencia y después, en teoría, también estamos citados para ir a Sant Jordi en Barcelona y a Madrid. Y no me lo creo, yo no me lo creo, yo todavía, pues eso, alucino. Y nada, ya os digo, yo con esa pretensión voy, en ir, vivir la experiencia, la voy a gozar al máximo porque me parece flipante de esa afición nacida en 2018, haber llegado aquí y es que no hay más, alucino todavía, alucino. También aprovechamos para que si quieren hacer alguna entrevista contigo, que les puedas hacer en las redes sociales a cualquiera de ellos, pues eso también te puede dar una proyección importante dentro de las redes. Entonces, ahora luego ya le comentáis que te hagan la lista de toda la gente que quieres entrevistar o que se quiere entrevistar contigo. Aquí hay muchas personas a las que se lo he propuesto y se han rajado suave, pero sí, si tenéis a alguien interesante o que le gustara salir en redes, pues la verdad es que, ya que estáis aquí os explico, ese canal que yo he montado y que he hecho, que la culpa de montar aquel canal la tienen aquella gente de allí, porque nos fuimos a su despedida de solteros, nos fuimos a Ibiza y estábamos muy a gusto allí. Allí teníamos una vida que no parecía la nuestra y soltó aquella señora la frase, ella es Yolanda, es la de mi primera entrevista, y dijo, esta es la vida que nos merecemos. Y vimos una frase tan grande y luego no tiene nada que ver con la idea del podcast, pero luego estuvimos hablando, ay, tienes que montar un podcast, tendrías que montar un podcast. Estuvimos hablando de eso y la primera a la que entrevisté, pues eso fue a ella. Y la idea viene simplemente porque como hoy en día si no estás en redes no eres nadie, por lo que os comentaba, que tienes que asomar la cabecita de alguna manera, pues la mejor manera de aparecer en redes y de generar contenido medianamente interesante y ameno, pues que yo vi es esa, porque mucha gente da trucos de escritura y tal, y yo creo modestamente que eso puede ayudar a otros escritores, pero tú lo que quieres es que te vea la gente un potencial lector, entonces creo que simplemente tienes que ofrecer contenido en redes, estar presente, algo cultural, ¿no? Medianamente cultural y nada más. Entonces, pues eso, que si tenéis a alguien interesante por ahí al que poder, yo tengo mucha gente, es que a mi alrededor hay mucha gente, luego es que se presten a salir en redes. Jo conec a uno, a Carlos. A ver, muchos. No, a Carlos el teu cosí. Sí. Pero ya ¿No? ves, sí. Él es presta. Yo sí que te quería preguntar, el tema del color morado en la portada, ¿viene por algo del libro? Cuéntanos. Sí, la portada es básicamente una escena muy así emblemática que hay en la novela que se desarrolla en el agua y como os he dicho que yo pinto escenas en la cabeza y luego las escribo, no siempre son reales, entonces me imaginé qué bonito sería el contraste de flores de color malva sobre un agua turquesa. Pensé, qué bonito un enclave así que no existe, pero dije, es que sería divino. Entonces me monté esa escena en la cabeza, ese escenario, y hice que una de las escenas muy emblemáticas de la novela se desarrollara allí. Entonces la portada ilustra eso, es el agua del mar y unas flores de malvas silvestres. Eso es la cubierta. Pues nada, si quieres leerles. Y luego pues también el interior de la maquetación de la novela, que la he hecho con mucho cariño. Y que sí, eso, que le podéis echar un vistacín a los detallitos que hay dentro y tal, que está hecho con mucho cariño y ya está. Y sí que se me ha pasado a preguntarte, ¿de qué época es, o sea, qué época hablas en la novela? ¿De qué año? ¿De qué...? Pues la novela se desarrolla en dos tiempos.
se desarrolla cuando cuentan ellos la historia de que son jovencillos en 1995 y luego en 2005, 10 años después. Y las dos franjas de la historia, esto lo estuvimos comentando, lo curioso es que para no perder el hilo y para que fuera también más veraz, coinciden con nuestra edad. O sea, es como los personajes tienen nuestra edad, son como nacidos en el 78. Pues nada, yo creo que lo dejamos aquí, ¿no? Muchas gracias a todos, esperamos que, bueno, os hayáis divertido un ratito, que es lo que Laura y yo queríamos, no queríamos llevar guión, sino ser naturales como somos nosotras. Y nada, la siguiente te la hará tu amiga, cuéntales quién es la siguiente presentadora del evento. Pues la otra chica es la de la última entrevista que hice, se llama Alba, es una chica de Tarragona que también escribe, se llama Asturialba, que si ve el trocito este de vídeo se emocionará. La verdad es que le tengo un montón de cariño, es una amistad que se forjó totalmente virtual. La conocí a raíz de publicar esta novela en la plataforma, ella me seguía mientras escribía y hacía unos comentarios muy ingeniosos y empezamos a respondernos comentarios y tal. Y a raíz de ahí que tenemos una amistad súper bonita, unidas por la literatura y hablamos casi a diario. Y nada, ya os digo que a mí todo esto lo único que me ha traído es cosas bonitas, felicidad y sin pocas pretensiones. O sea que nada, ya la conoceréis. Si venís a la otra presentación ya conoceréis a Alba, veréis que es un encanto. Pues nada, muchas gracias y yo creo que aquí lo dejamos por no alargarnos más. Muchas gracias, Laura, por hacernos tan felices y nada.